Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Esteban Cabezas y soy periodista, escritor infantil y crítico gastronómico del Mercurio. ¿Por qué esto es importante? Porque este es un libro sobre comida, ¿no? Y la comida, digamos que es una de las formas de identidad más importantes, más directas, y además es una identidad que es barata, ¿no? Cosa que la hace bastante entrañable. También estoy acá en mi condición de una de las personas que trabaja en la edición en Editorial Liberalia, que es donde publicamos este libro, Sabores de la Ñuquemapu, ¿ya? Este es un libro sobre sabores mapuches, ¿ya? Es un libro breve e intenso. Es un libro que puede ser leído por niños o niñas, pero también por personas inquietas, que en definitiva se van a encontrar con un texto hecho por Camila, aquí a mi derecha, e ilustrado por Beatriz, un poquito más allá, con quienes vamos a hablar un poco del proceso del libro. Y bueno, estamos también con Elicura, que escribió un generoso prólogo a esta obra, ¿no? Vamos a partir con Camila. Camila, que bueno, es la autora de este libro que nos llevó bastantes meses a hacer y que finalmente salió de imprenta la semana pasada, ¿ya? Camila, ¿cuál es tu relación con el tema que finalmente plasmaste en este libro? Tienes que acercarte bastante al micrófono. ¿Así? Un poquito más. ¿Más? ¿Más? ¿Ahí se me escucha? Sí. Hola, yo soy Camila y este es mi primer libro. Y bueno, creo que este libro surge, o sea, la razón por la cual llegamos a hacer este libro remonta a mi infancia, de alguna manera, porque mi vínculo con la cultura mapuche me viene casi de nacimiento, porque mis padres, a la época en que yo nací, hace ya muchos años, trabajaron en un plan nacional que se llamaba el Plan de Artesanía, que era para fomentar la artesanía de las comunidades indígenas, sobre todo las comunidades mapuche del sur de Chile. Y por lo tanto yo pasé mi primera infancia de comunidad en comunidad recolectando, o sea, no tengo apenas recuerdos, pero era luego cuando mi familia tuvo que partir de Chile, muchos de estos objetos pasaron a ser parte de la decoración de nuestra casa, en un lugar como muy poco típico para tener artesanía mapuche, que era un pueblo a las afueras de Madrid. Por lo tanto, para mí lo mapuche era realmente como yo identificaba Chile. Para mí lo mapuche era la identidad de nuestro país. Y luego, bueno, más adelante comencé a trabajar con comunidades lafkenche, a hacer proyectos para ayudar a construir infraestructuras de educación. Y bueno, a raíz de eso volví a Chile también hace unos 10 años y he pasado los últimos 10 años viviendo en una comunidad que se llama Quechurehue, donde nació nuestra hija, con Elicura. Y esos años también me ayudaron mucho, o sea, me enseñaron a observar los ciclos de la naturaleza y ver todo lo que nos ofrece. Y por esta razón este libro lo hemos dividido en estaciones, intentando reflejar justamente eso, que todo lo que tenemos tan a la mano y que a veces parece que ni siquiera lo vemos. Ahora, en el último tiempo he vivido en Pucón y me doy cuenta que muchas de las cosas que yo he observado en Quechurehue, con la mamá de Elicura, que falleció muy mayor, y sabiendo la historia de su abuelo, por ejemplo, que vivió hasta los 120 años, que caminaba en el rocío, se hacía picar por abejas, comía muy sano, hacían leches vegetales, pan de masa madre. Todas esas cosas que la gente observa ahora, que llegan a vivir en Pucón, de Santiago,
tienen otros nombres. O sea, caminar a pata pelada se llama earthing. La leche vegetal es también como un invento. Y bueno, para que les digo, el pan de masa madre, ¿no? Es como... Todas estas cosas estaban ahí. Y de alguna manera siento que... aún no comprendo por qué en Chile necesitamos que estas costumbres que son tan saludables tienen que estar validadas desde el exterior, de alguna manera, para ponerlas en práctica, siendo que están aquí. Y bueno, gracias a la iniciativa de Liberalia, del equipo liderado por Berta Concha, pues se dio lugar este libro, que en principio está destinado para niños de unos 11 años, ¿no? 12 años en adelante. Sí, unos 12 años. Pero creo que es para todo el mundo. O sea, es un diálogo con todo aquello que nos ofrece la naturaleza en la región de la Araucanía, básicamente. Eso sería. ¿Cómo fue tu encuentro con este mundo, que era un poco las 4 estaciones? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué tuviste que hacer como para dividir un poco, aparte de los ciclos naturales de la naturaleza, ¿no? Pero en definitiva, ¿hubo algo con lo que te hayas sorprendido que no te hubieras dado cuenta antes, por ejemplo? Yo creo que tenía todo bastante observado. O sea, ahí en la casa azul de Licura tiene unos ventanales muy grandes y desde ahí veía todos estos cambios que se iban generando estación tras estación. Y es algo que tiene muy lindo esta región, que las estaciones todavía cambian. Hay lugares en el mundo en que ya solamente hay invierno y verano, allá no. Entonces se nota el cambio de los colores, lo que va, cómo salen los hongos, las hierbas. He aprendido mucho hablando con la gente, básicamente, de allá de la comunidad. Y también, por otro lado, yo soy traductora, eso es mi oficio. Y desde que volví a Chile he tenido que traducir también, porque he querido muchos libros relacionados con la cultura mapuche. Entonces, yo creo que... Y también de ahí, obviamente... he aprendido bastante, no solamente de las conversaciones con la gente. ¿Cuáles son los sabores que tú dirías que para alguien que viene de afuera son como más característicos? Si alguien fuera a visitarte así, ¿cuáles son los sabores que uno debiera probar que son propios de ahí? Para mí el que más... El sabor que más me remonta a esa primera infancia que apenas recuerdo es la murta, que es un sabor que solamente existe acá y que tiene un perfume muy particular. Y luego, a raíz de nuestra hija, que se ha criado, como les decía, se ha criado allá, he aprendido a apreciar mucho los digüeñes, que tienen como un sabor un poco anodino. En el libro digo que saben a nieve, porque realmente no sabría cómo describir el digüeñe, pero tiene una textura muy particular. A Plumavit. No. Yo no soy fan de los digüeños, no. Lo siento. Yo soy más de changle. Bueno, ya, entonces ya y de hasta aquí llegamos. Bueno, ya, está bien. Además que hay que limpiarlos muy bien, no hay que lavarlos porque se ponen viscosos, hay un montón de técnicas, ¿no? Sí, pero... Sí, yo creo que esos son... Bueno, y luego todas las frutas ahora en verano, todo lo que sale de el michay, la salsa parrilla, el maqui, son todos sabores muy sutiles, pero muy de acá, sí. Vamos a pasar un poquito a Bea. Las imágenes que están viendo que rotan atrás, ¿no? Son algunos paisajes que son representativos de cada una de las estaciones y también ilustraciones, todas hechas a acuarela. Hay que dejarlo bien en claro, además, con esto de la última inteligencia artificial que salió, que nos tiene a todos aterrorizados, una que dibuja increíble. Pero en el caso de Beatriz es una inteligencia propia y este fue tu primer trabajo con esta técnica, ¿no? ¿Y cómo? Tienes que acercarte más al micrófono. ¿Y cómo fue esto de tener que observar las cosas en terreno y dibujarlas y optar por algunos ángulos? ¿Cómo fue tu trabajo para este libro? Fue un proceso bien fascinante porque el proceso de ilustración, bueno, primero el desafío me fascina la ilustración en acuarela, nunca me había atrevido. Y me llegó el desafío de hacer un primer libro ilustrado y además de proponerme hacerlo en acuarela, lo que fue
muy excitante y muy desafiante también, y muy hermoso, para contestar lo de la acuarela. Y luego el proceso, bueno, es muy fácil y muy llevadero ilustrar un texto escrito por Camila. Son textos muy hermosos, entonces invitan a querer inmediatamente representarlos. Y luego, como el proceso del libro duró un año, fue una invitación sobre todo a mirar y a lo que cada estación me ofrecía. Toda la transición fue muy difícil decidir cuál era la primavera, cuál era el invierno, cuál era el otoño, porque cada día estaba cambiando el paisaje. Y fue una bella invitación, sobre todo a la observación. Y luego después de ponerle mucha atención a a las frutillas que aparecían en el pasto y que recogías y que mirabas, luego empezaban a mostrarse las otras cosas. Fue realmente una experiencia bella. ¿Hubo alguno de los colores que te costara así llegar a él o no? Los verdes, mucho. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de los verdes allá? Es como un verde más profundo, ¿no? Como el de la hoja del litre o del peumo. Sí, son verdes que tienen más colores tierra, más amarillos. Bueno, en todos los colores me costaron, fue un aprendizaje. Yo era dibujante y trabajaba mucho también en lo digital, entonces el encuentro también con los colores fue y con el azul del cielo también, un gran desafío. ¿Y alguno de los animales que te haya causado más dificultad? La vaca. La vaca con cara de caballo. Sí. Una vaca con cara de caballo que pueden ver por ahí. Por suerte, Licura, tú decías que habían especies de vacas que parecían caballos. Ahí está. Ay, ya. Vacayo, Okay. claro. Bueno. Tenemos claro, bueno, el libro, para quienes no lo han visto, es un libro en este formato, tapa dura. Tiene separadas las 4 estaciones claramente, donde se destaca, se habla de los procesos de cocina un poco, pero más que nada tiene que ver con la relación con esta despensa natural, que en definitiva es saber escucharla, ¿no? Que es algo que hemos olvidado, ¿no? Ahora que cuando queremos sandía llega sandía de Tacna, así es que estamos impacientes y así, ¿no? Suma y sigue. Acá un tema de escuchar y de ir viendo qué es lo que hay y cuándo está disponible y saber aprovecharlo, saber hacerlo, saber guardarlo también. Aquí se habla de los procesos como el ahumado, algunos tipos de cocina, también la estructura de la cocina dentro de la casa. Camila, ¿con qué te has encontrado? Hay costumbres que se conservan y costumbres que se retiran un poco. En este proceso, ¿cómo has encontrado? Sí, o sea, es verdad que hay cosas que todavía se conservan y de hecho creo que en el libro hay un cierto romanticismo que intenta como rescatar cosas que a lo mejor ya se están perdiendo. Pero, por ejemplo, la semana pasada fue el Guillatún que se celebra en Quechurehue cada 4 años y para mí fue una sorpresa muy bonita ver que la cantidad de gente joven que había celebrando el Guillatún y que estaban muy, muy involucrados en todo. Por lo tanto, hay un interés también por parte de los jóvenes de retomar su cultura y de hecho hay un dato que a mí me alarmó, que yo durante estos 10 años me he estado tratando la posta rural de Quechurehue, que funciona muy bien, y ahí la enfermera que ve a los niños, que tendrá ahora unos 65 años por ahí, me comentó, yo cuando empecé a trabajar acá veía niños desnutridos y ahora lo que veo son niños obesos. Por lo tanto, en este espacio de tiempo, en los últimos años, sí que ha habido un giro a esta alimentación nefasta basada en ayuya y Bills de 3 litros, que ha hecho que los niños... Pero en las casas yo creo que todavía se mantiene en algo... O sea, se sabe que lo que pasa es que no tiene el sello orgánico, pero allá las huertas son orgánicas. O sea,
se sabe que las hierbas sanan, se sabe que el agua de manantial. Por lo tanto, sí, yo creo que hay todo un enfoque de que eso permanezca, pero lamentablemente los supermercados y su alimentación envasada se impone bastante. Pero por eso yo creo que este libro, o sea, no es como retroceder tan atrás, es simplemente remontar. En mí misma, hace no tantos años, en mi infancia, por ejemplo, se comía la fruta de cada estación. Y lo local. Cosas que ahora se fomentan como hoy, mira que pero es que simplemente, o sea, así era. Por lo tanto, si fue así y todos vivimos con eso, ¿por qué no podemos volver a algo productos que están a la mano, que son sanos? Y por lo tanto, sí, hay cosas que se han ido. El consumo desesperado de pan, yo creo que eso es una de las cosas que más, de pan malo, digamos. Eso yo creo que ha sido bastante transversal, pero hay muchas cosas. Curiosamente, las comunidades de menos recursos es donde más se mantienen las tradiciones antiguas, como en la costa, por ejemplo. Eso te quería preguntar, sí. Porque está el Wallmapu, es muy extenso, y me imagino, bueno, no me imagino, lo leí, de hecho, son distintas las cosas que se recolectan dependiendo de las zonas, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, claro, aquí acá no, porque aquí estamos en Concepción. En la zona pehuenche, de cordillerana, hay mucha más recolección de frutos silvestres, según la estación del año. Hay muchos que son de primavera, otros que son de otoño. Está la recolección de los hongos, del pehuen, que antiguamente se usaba muchísimo, pero hoy en día también. Y luego en la costa se sigue practicando la recolección de mariscos. Lo que pasa es que antiguamente era tal la abundancia, eso también en el libro no lo hemos mencionado, pero comienza hablando de cómo era el tema con la alimentación y qué era lo que la naturaleza tenía, o sea, aportaba aquí en la región antes de la llegada de los españoles, que obviamente era muy abundante. Pero sin embargo, sí, yo creo que sobre todo donde más he estado en momentos de pesca y así ha sido en las comunidades lafkenche, y ahí sí, todavía se mantiene bastante todas las prácticas tradicionales. La recolección de cochayuyo, ¿no? Claro, claro, cambian algunas, sí, eso todavía sí, de hecho a Temuco siguen llegando. Se dice que los cochayuyeros, siempre que llegan a Temuco se pone a llover, y es cierto, eso yo lo he comprobado. Y llegan con sus chalitas los bueyes, que también lo contamos en el libro, como a los bueyes les ponen chalitas para que puedan caminar durante una semana con sus rodelas de cochayuyo para llegar a Temuco a vender. Todo eso se mantiene, claro. Beatriz, ¿cuál fue? Bueno, la comida mapuche es especial, ¿no? Catuto, milloquín. ¿Cómo fue tu aproximación a esas comidas para poder dibujarlas? ¿Y cuáles te gustan, no? Ay, tuve la suerte de que, porque de alguna manera la cultura mapuche también está siempre muy viva, está reinventándose. Entonces, a veces me acuerdo de haber tomado un curso de hierbas medicinales y que el último día, que era cercano al Guillatún, la médica que impartía el curso llevó estos platos, entonces los había probado, había tenido el honor de estar invitada también a Trafquintus y a se me olvidó el nombre, y a un Huetripantu, donde también había podido probar. Y los catutos los encontró todo, el catuto, el milloquín, y con esa salsita, ese pebre que preparan, son exquisitos. Sí. Tortilla de rescoldo también rica. Sí, bueno, no tengo una preferencia especial. Ya, ok. Y en el tema del color tenemos claro, este celeste de la portada un poco como el del huevo de la cocina, de la gallina mapuche, ¿no? Sí. Bueno, tienen dos categorías de gallinas propias, ¿no? La coyonca y la... Quetro. Una es la que tiene esa chasca, ¿no? Sí, como así. Y en medio mocha.
¿Tienen carácter distinto o no? ¿Son igual de gallinas que todas las gallinas? Yo creo que Licura sabe más de eso. Yo no las he observado o sea, como para saber qué tipo de personalidad tienen. Bueno, vamos a aprovechar. Pero aquí nuestra hija, ella es experta en... De hecho, ¿Experta en gallina? Tiene una mascota gallina y sabe mucho de... ¿Es muy loca? ¿No? ¿Es tranquilita? Ah, bueno. Sí. ¿Y qué? ¿Y pone más huevos cuando está más tranquila o pone menos huevos cuando está nerviosa? Cuando ve una olla y piensa que le van a echar a la cazuela, ¿no pone huevos? ¿Ah? Bueno, ustedes no saben nada, pero no hubo forma de que consiguiera que Camila metiera el ñachi dentro del libro, pero eso es un tema aparte. ¿Ustedes saben lo que es el ñachi? Sí. Bueno, sí. Sí, exacto, sí. Yo también. Pero él quería que lo incluyéramos, pero a mí no me... Es que como eso todo como tan bonito, bueno, ve las ilustraciones, pues yo no veía cómo en medio de toda esa flora y fauna iba unos cubitos de sangre como que no cuadraba mucho. La segunda edición va a ser tipo gore, ¿ok? Ya. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro un poco cómo Camila se aproximó al tema, cómo Beatriz ilustró el tema, y ahora vamos a invitar a Licura, que escribió el prólogo del libro, para que diga algunas palabras, por favor. Bueno. Buenas tardes. Mari pu Pichiquiche, Mari pu Wenei, Mari Compuche, tu faci Ngutrancan meu, tu faci Concepción Quimera Rucameu. Bueno, siempre para mí es muy emotivo estar en este campus por el que tantas veces caminé. Yo estudié aquí y creo que ha sido una gran idea el que se realice la feria del libro en este lugar. Un lugar que me permitió, como el Liceo de Hombres, hoy día llamado Pablo Neruda, vivir siempre en el campo. Yo viví aquí en la cabina número 1, a veces comía en este comedor aquí, que ahora son oficinas, veo, y en ese tiempo habían pudúes. Entonces, yo pasé por las ciudades viviendo en el campo, tuve ese privilegio. Bueno, agradezco la posibilidad de acompañar la presentación de este hermoso libro. Muchas gracias por este trabajo tan hermoso, por la tarea de Berta Inés, de Liberalia, de poner en el camino de quienes quieran, como decía Esteban, algo que es fundamental, que es lo más profundamente poético, y que es la comida y la bebida. Cuando escucha solamente la palabra yal o comer, no evoca su niñez, esa niñez que va siempre dentro de nosotros, porque todo es dualidad según el ser humano, porque todos los seres humanos, y eso es lo que me conmueve de estos instantes, porque es una manera de volver, y que nos la están recordando Camila y Bea, de volver a el principio de lo que somos. El ser humano, sin excepción, no hay una sola persona. El presidente de Argentina pretendió ser la excepción,
pero a través de su afirmación, no sé si recordarán, hace unos años atrás, dijo que los argentinos habían descendido de los barcos. Aludió a un país donde dice ellos llegaron de los bosques. Pero eso me parece el mejor ejemplo de la desmemoria, porque este señor olvidó que para bajar de un barco en alguna parte tuvo que subir, y subió como nativo, porque el mundo es un hermoso jardín, y estos libros bellos y profundamente sencillos hacen un gran aporte. Como digo, y como dice nuestra gente, porque finalmente lo que uno está haciendo es simplemente apelar a la memoria de los mayores, de aquellos que ya estamos siendo parte, en mi caso, que nos regalan una manera de vivir que es común, y cuando cualquier persona tiene la posibilidad de caminar por el mundo, puede constatar que en realidad el mundo es una aldea, que ya no es una metáfora, como nos parecía antaño, que cuando estamos en este rincón, es exactamente como estar en un rincón de Oriente, como estar en territorio chino o estar en territorio escandinavo, por poner unos ejemplos, donde la diferencia es que las personas tienen colores distintos, porque el mundo es un jardín, dice nuestra gente, y yo no me canso de reiterar esto, que está habitado este planeta por personas hermosamente amarillas, la hermosa amarillentud, por personas hermosamente negras, la hermosa negritud, por personas hermosamente blancas y rubias en muchos casos, la hermosa blanquidad. Y aquí que habitamos, la hermosa morenidad. Y creo que estos libros no solo son el recuerdo de una manera de comer, de una manera de sintonizar con los ciclos de la naturaleza, sino que es una manera de recordar que somos nativos y volver a la memoria de los ciclos de la naturaleza. Yo estoy seguro que vuelve en cada uno y cada una de ustedes esa memoria. A lo mejor no con la frecuencia que la vivimos, tenemos el privilegio de vivir muchos, pero sí a través de la conversación de las abuelas, de los abuelos, de los padres, de la familia. Hablar de la poesía, de los aromas y de los sabores, es volver a esa memoria, a esa urgencia, porque esto tiene que ver también con un modo de vivir aquello que hoy día denominan democracia. La democracia también está, y fundamentalmente, en el modo de comer y de beber. Aprovecho de decir que la política, que hoy día se cree el centro del quehacer humano, olvidó algo fundamental y que nos recuerda este libro, que es lo que en Mapudungun decimos y Trofilmonien,
que la vida es una totalidad, que el territorio es la cultura, que el territorio es la visión de mundo, que la política es un fragmento y que cuando la política asuma esta realidad va a comenzar a responder a las necesidades de todos los que habitamos, no solo este territorio, sino el mundo. Entonces, a mí me parece que el trabajo de Camila, que como contaba, es una historia de una familia. A mí me conmueve cuando ella dice que su identidad pensaba que era la identidad chilena. Y eso me parece una lección. Debiera serlo para toda la chilenidad, fundamentalmente la chilenidad profunda, que es la mayoría, la chilenidad que son ustedes, la chilenidad que son los que están aquí en esta mesa. Y también, desde luego, dialogando con nosotros que somos los pueblos nativos, y que somos pueblos nativos solamente porque tenemos memoria. Lo que ha contado Bea, es decir, cómo la capacidad de captar la sutileza de lo que ocurre en la naturaleza, lo que tiene que ver con los colores. Para mí eso es lo que acaba de decir Bea, es muy poético. Decirnos cómo son los verdes al ojo de alguien que trabaja con los colores. Los colores son fundamentales para la visión de mundo también. Y por eso están en la comida y en la bebida. Cuando, como aludía Esteban, al color de la tapa de este libro, y dice, es el color de los huevos de la coyonca, una de las gallinas mapuche. Entonces, en cada gesto, en cada aroma, en cada sabor, en cada movimiento, gestualidad, etcétera, etcétera, está la poesía de las culturas y está la posibilidad de la chilenidad profunda de asumir de una buena vez su visión de mundo, la condición que le ha tocado. Y si eso ocurre, estamos seguros de que vamos a poder vivir otro país, otro territorio, porque será la constatación que aquello que nosotros llamamos Tubún y Cupalme, el aprender a conocer el lugar en que vivimos, aprender a conocer la forma de vivir de nuestra cultura, desde luego, otro será el derrotero de este Chile que está colonizado por un pequeño grupo de lo que yo llamo el Chile superficial y enajenado, que es el grupo de poder que hace gárgaras con la democracia. Y que yo sepa, la democracia es precisamente poner atención en lo que hay aquí. Entonces, comenzaremos a realizar un verdadero diálogo. Y yo agradezco esta posibilidad que me da este libro, este hermoso libro, escrito por Camila, pintado por Bea. Yo espero que la chilenidad profunda lleve a las manos de sus niños, de sus niñas, de sus jóvenes, este libro. Porque conocer este libro es conocer ese Tubún, ese Cupalme,
Nadie, dice nuestra gente, elige nacer en un tiempo, en un territorio, en un lugar, en un color, en una visión de mundo. Pero la tarea de cada grupo es aprender a conocerla, para que entonces podamos dialogar, porque la conversación tan necesaria hoy día y siempre es eso, una conversación entre iguales. Muchas gracias, Berta Inés, por dar la posibilidad para este libro. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Esteban. Gracias, Calfurray. Como nos quedan unos minutos, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. No, ¿cómo se hace el ñache? Okay. Mari Pupeñi Pulamuen Compuché, Nchita Nicolás Quesada, soy estudiante de licenciatura en Historia. De a poquito igual, adentrándome en el mundo del campo, supe desde hace un par de años atrás que tenía ascendencia mapuche. Hace poco fui a mi primer guillatún igual, fue una experiencia muy hermosa. Espero que los que somos mestizos, champurria, seamos orgullosos de dónde provenimos, de dónde somos. Lamentablemente las tradiciones, ¿cierto? De Talcahuano, de donde yo vengo, se han perdido últimamente, igual por la misma asimilación, por la época de esta reproductividad humana, que lamentablemente ha hecho que, por ejemplo, el mismo acto de comer, de sentarse a la mesa con la familia, sea un acto de dificultad últimamente. Entonces eso ha producido igual una disgregación entre la misma sociedad, en el núcleo familiar. Entonces, personalmente estoy como volviendo a los orígenes de a poquito. ¿Cómo ustedes aconsejan igual a la gente que hemos vivido toda la vida en la ciudad reivindicar este acto solemne? Eso. Yo tengo una cosita que hay un estudioso gringo que se llama Michel Poulan. Hay un par de documentales de él en Netflix. Él tiene un libro que se llama El dilema del omnívoro. Y él precisamente apela a eso, a la pérdida del espacio de la mesa, porque no es solo comer, es ponerse al día, es verse, es escucharse, ¿no? De hecho, él hace un experimento con su familia y a cada uno le pide que escoja el plato que quiera, y en el procedimiento de ponerlo uno en el horno eléctrico, el otro en microondas, el otro caliente, jamás podían estar al mismo tiempo, ¿ya? Que era una manera como de poner en evidencia y ridiculizar un poco esto, ¿no? Que es, los franceses le llaman el pot-au-feu, que en definitiva es la cocina de la olla, que es cocinar una pura olla para todo el familión, ¿no? Que era lo que se hacía antes. Ahora es como, no vamos a hablar del tema de los vegetarianos en la mesa porque es un lío, ¿ya? O sea, y que yo no puedo cocinar porque contaminación cruzada y toda la tontera. Pero era la cocina de la olla, ¿no? Era el ollón para todos y era juntarse todos a la mesa. Eso yo creo que no tiene que ver ni con campo ni ciudad, tiene que ver con un tema de disgregación que estamos viviendo, y en mi caso personal es una pelea. O sea, en mi casa se cena a las 7, cenan todos juntos y es un momento sagrado y es una pelea al comienzo. Yo creo que es una cuestión que no hay que perder de vista y de verdad creo que es sagrada. O sea, eso es lo que te puedo decir. Y si quieres leer al respecto, está este estudioso. Michel Poulan tiene 2 o 3 libros sobre el tema de la gastronomía y lo que pasa hoy al respecto. Eso. No soy de los del libro, pero respondí. Bueno. No, respondiste muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Allá. ¿Cuánto vale el libro? El libro va a estar a la venta. Está la feria y como a la mitad está Liberalia.
después de que, cuando terminemos esto, va a estar a la venta ahí y pueden firmarlo si es que alguien va a comprar el libro. Yo creo que lo firman. Con un descuento muy generoso, dice aquí Berta Inés. ¿Ya? Y creo que había una pregunta más. ¿Sí? Una pregunta que voy a tratar de hacerlo más sencilla para la autora. Ella en un momento, tú mencionabas que había como un fenómeno que se da, el de que la pobreza algunas veces llevaba el comer mejor, atendiendo y entendiendo esto, que es un fenómeno amplio y que tiene características, no sé, si pudieras profundizar un poco eso desde la visión y cómo está relatado en el libro. Bueno, o sea, al ser un libro más bien destinado a un público joven, o sea, no se habla en profundidad de esto, pero yo es algo que sí, como comentaba, durante muchos años tenía una pequeña ONG y trabajaba con las comunidades lafkenche, sobre todo en la zona de Mewin. Y ahí pude observar que la gente que a lo mejor no tenían dinero para lo que es las cosas de la tienda, como el mate, el azúcar, ese tipo pero sin embargo en sus huertos había de todo. Y había mucho intercambio también. En la misma comunidad, la gente que estaba más hacia los cerros tenían animales y los que estaban al lado de la costa tenían pescado. Y se hacía mucho intercambio justamente por no tener dinero. Y eso daba pie a lo que sí se habla en el libro, que son las prácticas que aún se mantienen vigentes, por ejemplo, el mingaco. Cada vez que hay una faena importante en el campo, los vecinos participan y lo van haciendo por turnos, ya sea para sembrar, para la cosecha, para levantar unos tijerales, y seguido de eso todo el mundo colabora con lo que tiene, pero eso que tiene es muy valioso porque son productos de la tierra, sanos, sin pesticidas, justamente porque no tienen dinero para pesticidas, o sea, porque tampoco está en la cultura. Por lo tanto, yo donde más lo he observado eso ha sido aquí en las comunidades de la costa, pero yo creo que es algo bastante transversal, donde aún se mantienen. En el Guillatún que mencionábamos, que estuvimos la semana pasada, la gente que no tiene animales, porque ahí se ofrendan esos animales y uno tiene que ir ofreciendo a las otras ramadas donde están las otras familias, todo el mundo se ofrece comida, hay un intercambio de cazuelas, de carne de caballo, mucho caballo, que es muy importante en la comunidad mapuche, es la carne más, la carne que se prefiere porque es la más sana, tiene menos grasa. Y ahí la gente hace el esfuerzo de sacrificar su animalito o sea, hay también un gesto de generosidad dentro de la propia precariedad. A lo mejor no es gente que tenga una despensa llena para el mes, pero yo creo que el tema de compartir la alimentación es algo muy importante y paradójicamente es la gente que tiene menos, es la que, a mi entender, es la que mejor come. Sí. Es curioso, pero eso es lo que he observado. ¿Alguna otra pregunta? Nos queda tiempo para una más, así que no sean tímidos, tímidas, participen. Madre Tierra. Preguntan el significado de Ñuque Mapu, que es Madre Tierra. Bueno. Yo quería decir una cosita. Adelante. Hay un dato que Bea me lo comentó, yo más o menos lo manejaba, pero me ha estado rondando la cabeza, sobre todo mientras al final, en esta última fase de impresión del libro, que no lo sabía, que es que el 80% de la diversidad, de la biodiversidad del planeta está en manos de un 5% de la población mundial, que son las comunidades indígenas. O sea, en cuanto a humedales, bosques, cerros, mar, todo entonces, de una manera muy humilde, este libro también está pensado justamente en eso, o sea, siendo que somos la única especie en el mundo lo bastante estúpida como para atentar contra su propia casa, creo que, como digo, de una manera muy sencilla, muy humilde, creo que estamos haciendo un llamado a justamente empezar a observar lo que es nuestra casa y qué es lo que esta casa maravillosa
nos ofrece día a día, y a lo mejor no nos estamos dando ni cuenta porque hemos perdido la capacidad de observar y de apreciar y cultivar aquello que nos regala la naturaleza día a día. Y yo eso es algo que he aprendido en los últimos, o sea, que agradezco muchísimo, porque es una visión que me ha dado justamente mis amistades y mi familia mapuche, y que ahora mi niñita de 9 años es algo que me recuerda cada día, porque a través de ella vuelvo a ver detalles que a lo mejor se me escapan, donde hay una chinita en una flor, un hongo que aparece en mitad del cemento. Eso es algo que afortunadamente ella lo tiene muy vivo y que le viene por su línea mapuche, pero espero que también por mi parte yo también podamos haber fomentado a que esto se haga más transversal a todos los niños y mamás y papás que quieran leer esta pequeña obra que presentamos ahora. Bueno, muchas gracias a todos, Beatriz, Elicura, Camila. Y nada, pues para que vean que no solo es Merquén, ¿no? Porque durante décadas fue como el Merquén y nada más, ¿verdad? Así que es mucho más. Eso, muchas gracias.